Perfecto. Llegamos a los 20 asistentes, son las 11 en punto. Saludo a todos en este día jueves, día que hemos conocido algunas cifras importantes en Estados Unidos y después de este comunicado de la FED que también sin duda ha sido importante y va a ser importante para la presentación que tenemos hoy día, que nos convoca y que hablaremos del dólar. ¿Me escuchan todos por ahí? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha más o menos? ¿Hablo más fuerte? Perfecto. Ahí un par de amigos me dicen que se escucha bien. Genial. Comenzamos entonces. Ya está todo ok, ya está todo funcionando, así que primero que todo me presento. Mi nombre es Sergio Tricio, soy hoy en día el director del Departamento de Estudios de Forex Chile. Estuve trabajando en la empresa por varios años, estuve desde el año 2008 hasta este año trabajando como jefe del Departamento de Estudios y hoy en día estoy como director. Estoy trabajando también a la par de manera externa, pero ligado siempre al Departamento de Estudios y obviamente monitoreando los mercados, monitoreando todo lo que está pasando en el día a día y siguiendo las directrices que llevamos a cabo en el departamento. También soy el encargado de realizar los cursos de análisis técnico que hemos venido haciendo en los últimos años, el curso de análisis técnico 1, el curso de análisis técnico 2, y también hago clases en un par de universidades. Hace algunas semanas atrás tuvimos el denominado Enigma del Dólar, y en ese Enigma del Dólar, que es un evento que se hace todos los años de parte de nuestra empresa, se invita a expositores relevantes a hablar del acontecer económico y también, por supuesto, tratar de dilucidar cómo se viene el escenario hacia el futuro para el dólar. Un escenario que siempre es complejo, siempre es difícil de poder destrabar y poder comprenderlo en su totalidad. Y por lo tanto, siempre se hace este evento en una época del año que anticipa lo que viene el fin del año con el dólar y también lo que ocurriría el próximo año. Así que lo que vamos a hacer ahora es un resumen, explicar cuáles fueron los temas que se trataron en esta presentación, obviamente hacer algunas actualizaciones de lo que fue esa presentación al día de hoy y posteriormente, o la medida que va avanzando la presentación, ir dejando espacio para preguntas. Así que las pueden ir haciendo a medida que avanza la presentación para que también de esa forma sea un poquito más interactiva. Bueno, en lo que nos vamos a concentrar hoy día, que va a ser un resumen de esta presentación, espero demorarme algo así como 30, 35, a lo más 40 minutos, vamos a hablar de los factores que inciden en el comportamiento del dólar. Para los que estén insertándose recién en el mundo de las divisas, en el mundo del trading, es importante entender cuáles son los factores que inciden en este comportamiento del dólar. Y también, por supuesto, lo que nos convoca es ver hacia dónde se dirigirá el dólar en las próximas semanas, de aquí a fin de año y también en la primera parte del próximo. Bueno, siempre es importante contextualizar lo que ocurre, en este caso, con el tipo de cambio en Chile. Y los factores que inciden en el dólar son externos, varios de ellos, y a mi entender más importantes, como es el precio del cobre por un lado, y por otro lado también el comportamiento del dólar a nivel global. Y en ese sentido, de estos dos aspectos, el más importante de hecho es precisamente el comportamiento del dólar a nivel global, porque como todos los commodities se valorizan en dólares, es muy importante lo que pasa el dólar para ver cómo se valoriza ese commodity en los mercados internacionales. Y para entender lo que pasa con el dólar en el mundo es muy importante lo que hace la FED. Por lo tanto, lo que ocurrió ayer con la Reserva Federal y su comunicado, y lo que hará en las próximas semanas,
va a ser muy importante para comprender qué es lo que va a pasar con el dólar, qué es lo que va a pasar con el cobre y, en consecuencia, qué es lo que va a pasar con el dólar en nuestro país, en Chile. Y para comprender qué es lo que va a hacer la Fed, que fue lo que conocimos ayer con este comunicado, es muy importante ver los indicadores de actividad, los indicadores de crecimiento, que es precisamente lo que acabamos de conocer con el PIB preliminar del tercer trimestre en Estados Unidos. Esto a nivel externo, y a nivel externo, sin duda que tiene implicancias también a nivel interno, porque bien sabemos que Chile es una economía muy abierta al mundo, con un nivel de exportaciones muy importante, y por lo tanto, si el mundo anda bien, nosotros probablemente también andemos mejor, y si el mundo anda mal, que es un poco la tónica del último tiempo, es muy probable que también Chile no crezca mucho. Y por otro lado también son importantes la inflación en nuestro país y en consecuencia la TPM, la tasa política monetaria, que también en ese sentido hemos tenido novedades en las últimas semanas. Ya el Banco Central de Chile subió las tasas recientemente y probablemente las suba de nuevo en una o dos oportunidades, como ayer Rodrigo Vergara lo mencionó. Y el tercer factor importante es el riesgo, la volatilidad de los mercados, que bien sabemos cuando hay mucha volatilidad, mucho riesgo en los mercados, lo que ocurre es que al existir más riesgo, más incertidumbre, los inversionistas se refugian en dólar. Por lo tanto, a mayor riesgo, mayor alza del dólar, y a menor riesgo, a mayor tranquilidad en las bolsas mundiales, el dólar tiende a caer o no verse afectado al alza por la mayor tranquilidad que se puede dar en el mundo. Así que vamos a ir paso a paso hablando de estos aspectos, y de esa forma vamos a poder entender qué es lo que pasa hoy día en el contexto internacional, y lo que obviamente puede estar pasando en nuestro país también con el tipo cambio. Ya tenemos a muchos conectados, ya hay 50 personas que están conectadas. Les doy la bienvenida a los que se han ido incorporando en los últimos minutos, y partimos ya a desarrollar la idea de este webinar, que es precisamente comprender lo que pasa con el dólar en nuestro país, cuáles son las perspectivas de cara al futuro. Así que comencemos con esta imagen, con este collage, que me parece importante con él contextualizar lo que está pasando a nivel internacional. Ahí tenemos a la bandera de Estados Unidos, a la Estatua de la Libertad, que muestra que Estados Unidos hoy en día es quien lleva el carro, quien lleva el crecimiento a nivel mundial. Es sin duda el país que está en este minuto más saludable, con tasas de crecimiento en aumento, con algunos traspiés, pero de todas formas mostrando un crecimiento que es mucho más significativo que otras partes del mundo, llámese Europa y también Japón. China es diferente, y ahí tenemos en el costado superior derecho a este cónclave en China del Partido Comunista, que se llevó a cabo hace un par de años atrás, donde declararon sus intenciones de cara al futuro de cómo iban a desarrollarse, cómo iban a llevar a cabo el plan de crecimiento. Y ahí fueron súper enfáticos en mencionar de que ya no querían ser la fábrica del mundo, sino que más bien querían ser el consumidor del mundo, que es lo que todos queremos. Y en ese sentido, esa directriz que se generó hace años atrás, hasta ahora, se ha ido cumpliendo, y lo vamos a ver más adelante en un gráfico. Y abajo tenemos, en el lado inferior izquierdo, a Janet Yellen, con una cara de preocupación o de no saber qué hacer, que es un poco lo que plantea el contexto actual de las tasas de interés en Estados Unidos. Ayer se conoció este comunicado muy importante, donde se sabía que no iban a subir las tasas, pero lo importante de ese comunicado era ver si es que seguían ratificando lo que han dicho todo el año, que este año iban a subir las tasas, y por ende la última posibilidad viene en diciembre, o si ya, como el mercado espera, ratificar el hecho de que ya las tasas las podría subir por ahí por marzo. Y lo que dice ayer la Fed es que no descartan que la suban en diciembre. De hecho, tenemos todavía en consideración subir las tasas en diciembre, pero esto va a quedar sujeto a las cifras de actividad, cómo va a estar el crecimiento, cómo va a estar el empleo, cómo va a estar la inflación en el corto plazo. Por lo tanto, hay todavía
dudas al respecto y no hay claridad. Y por ese motivo como que se volvió a acercar la opción de subir las tasas en diciembre. Por lo tanto, por ese motivo es que subió el dólar a nivel global, tuvo un impulso importante ayer del dólar index y eso digamos, establecido en nuevos niveles, tanto el euro dólar, dólar yen, varias divisas con un dólar más fuerte. Y en el lado inferior derecho tenemos a Mario Draghi y a Shinzo Abe. Muy importante lo que pasa hoy día en la noche con Japón. Es posible que hoy día en la noche se lance un nuevo plan de estímulo de Japón. Hay altas expectativas de que eso suceda. Y si es que eso ocurre, va a debilitar al yen, por ende va a apreciar al dólar. Y es la tónica que hemos visto en los últimos días, en donde el euro se ha depreciado mucho y el dólar se ha fortalecido porque precisamente el señor que sale ahí, el costado derecho, con sus manos ahí, siendo enfático en que parece que va a lanzar más estímulos. Eso es la tónica, eso es lo que ha sido, lo que se ha ratificado este año. A comienzos de año se implementó un gran plan de estímulos en Europa y al parecer ese plan de estímulos se va a incrementar en diciembre. Eso es lo que dio a entender la semana pasada Mario Draghi. Y ahí está la gran diferencia de por qué el dólar se sigue fortaleciendo. Mientras Japón, Europa y también China, que bajó las tasas la semana pasada, están todos con planes de estímulos bastante agresivos, es decir, entregando dinero a la economía. Por otro lado, tenemos a la Fed que va a comenzar a subir las tasas y va a comenzar a retirar el dinero de la economía. Por lo tanto, eso hace que al tener menos dinero disponible desde Estados Unidos, es decir, dólares, el dólar suba, y por el contrario, las otras divisas se deprecien porque están precisamente entregando más dinero hacia la economía. Ahí está la gran diferencia, esa ha sido la gran tendencia de los últimos años y es por eso que el dólar ha subido tanto en el mundo. Y eso es muy probable que a partir de lo que le he comentado recién, se mantenga en los próximos meses. Así que ese es el escenario internacional. Abajo tenemos a los emergentes que están en problemas y eso también sería un factor a tener en cuenta, pero es menor hoy en día. ¿Me escuchan bien? ¿Están todos ahí atentos? ¿Están con alguna pregunta hasta aquí? Excelente. Parece que sí. Me dice ahí Soledad que está ok. Están hoy día un poco menos inquietos, menos activos. Otras veces hay un poquito más de interacción. Yo hace algunas varias semanas ya que no había participado en los webinars, así que ya les perdí la pista, quizás algunos probablemente están escuchando el primer webinar conmigo. Espero que en las próximas semanas retomemos estos webinars, aproximadamente cada 2 o 3 semanas realizaremos un webinar ampliado de este tipo. Hoy día toca dólar peso, en las próximas semanas podremos ver lo que pasa en análisis técnico y algunas cositas más. Así que desde ya los dejo invitados a los próximos webinars que haré yo en las próximas semanas. Bueno, entonces, en este gráfico que pueden ver en pantalla, se observa cómo están los PMI de China. Los PMI son indicadores adelantados, líderes, que nos demuestran cómo está, en este caso, el comportamiento de la economía en cuanto a los servicios, por un lado, y por otro lado, a las manufacturas. Antes las manufacturas volaban, y por tanta manufactura, los commodities volaban también. Había mucha demanda por manufactura, muchos proyectos inmobiliarios, carreteras, ferrocarriles, mucho desarrollo, mucha construcción en los últimos años y eso hacía demandar mucho cobre. Hoy en día las manufacturas están bastante alicaídas. El umbral de 50 demuestra, por un lado, optimismo sobre 50, por debajo de 50 demuestra contracción, por lo tanto las manufacturas hoy día están contrayéndose. En cambio, los servicios están todavía en una situación digamos, de estabilidad, una situación positiva, en donde claramente está sobre 50 puntos este indicador de servicios actualmente. Así que lo que les decía anteriormente con respecto a este cónclave en China hace un par de años atrás, en donde podíamos ver que China declaró en sus intenciones que quería orientarse hacia los servicios
y no hacia la manufactura en el largo plazo. Eso es lo que finalmente ha venido ocurriendo y no es nada nuevo que nos pueda sorprender. Es algo que sabíamos hace varios meses, varios años atrás que iba a ocurrir. Así que es por eso que se entiende lo que está pasando finalmente con la demanda de commodities en este minuto. Y acá tenemos varias cifras desde el año 2011 a la fecha, en donde han caído varios indicadores sectoriales que explican de mejor manera lo que puede ser el, 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 el mal desempeño que está teniendo la economía y que si bien está creciendo China hace un buen tiempo y va a seguir siendo así, las tasas de crecimiento que tenía hace algunos años atrás no son las que estamos viendo ahora. Hace algunos años atrás crecía sobre 2 dígitos China, hoy día está creciendo con suerte al 7%. Por lo tanto, en todos estos indicadores sectoriales podemos ver la desaceleración que vive China actualmente y que explica el menor crecimiento económico que tiene hoy día la segunda economía del mundo. Y muy importante en eso, acá vemos, por ejemplo, la relación que existe entre estos indicadores sectoriales y el comportamiento del cobre. La línea roja es el comportamiento del cobre que ha venido cayendo fuertemente y en la misma magnitud han venido cayendo estos indicadores sectoriales, que tenemos ahí, por ejemplo, la producción industrial, las ventas minoristas y el PIB que ha venido cayendo en el último tiempo. Así que no es raro comprender, digamos, es fácil darse cuenta que la debilidad del cobre va muy en línea con la debilidad de la economía china. Y esa ha sido la, la, la evolución que hemos visto en los últimos años y se relaciona muy directamente. Tenemos algunas preguntas. Nos dice acá Pablo me dice, al parecer, en este último tiempo el factor más determinante en el precio del dólar ha sido el precio del cobre. Y en ese sentido, ¿ha ganado preponderancia respecto al dólar index? Buena pregunta, Pablo, y lo vamos a ver prontamente cuál es ese impacto que puede tener un índice o un activo respecto al otro. Vamos de hecho, a hablar, bueno, antes de terminar esta parte más fundamental, más de la macro, me gustaría comentarle esta tabla que es del FMI, que muestra las perspectivas de crecimiento hacia el futuro de varios países del mundo. Y obviamente están ahí destacados los países más importantes. Brasil, por ejemplo, está pasando pésimo y se ve muy sombrío el panorama de cara al futuro, lo cual no es bueno para la región, no es bueno para Chile. Y tenemos a China que, más allá de que en el último informe, el Outlook del FMI, no muestra, en este caso, unas menores perspectivas de crecimiento respecto al último informe, pero sí podemos ver ahí que este año China crecería en torno a un 6,8% y el próximo año crecería China en torno a un 6,3%. Entonces, ahí podemos ver claramente que la gráfica anterior, donde vemos la debilidad en esta cifra económica en China, si es que eso se prolonga en el tiempo, es muy probable entender que se prolongue también la caída en el tiempo del cobre. Y por ese motivo es que, con una visión bajista para el cobre de cara al futuro, es muy probable que el dólar siga una trayectoria alcista en consecuencia. Y eso lo podemos ver acá. Pablo me decía que ha perdido preponderancia en el último tiempo el dólar index. Y acá podemos ver cómo se relaciona inversamente el cobre con el dólar en Chile. Podemos ver que son prácticamente un espejo, que se tiende a comparar de manera inversa uno con el otro. Y en el último tiempo, de hecho, esto no ha sido tan equilibrado. Por ejemplo, acá lo que hicimos fue dejar el dólar en una trayectoria normal, que es alcista, que es la línea verde, y lo que hicimos con el cobre fue invertirlo. Y si se dan cuenta, en el último tiempo el dólar ha subido mucho más de lo que ha caído el cobre. Y eso tiene una explicación, y es precisamente la respuesta que le voy a dar Pablo, que el dólar index juega un factor importante en esta ecuación. Aquí está el comportamiento del dólar index respecto al cobre, y acá está el comportamiento del dólar index con respecto al dólar peso. De ahí se pueden dar cuenta que este gráfico que compara el dólar index con el dólar peso están mucho más parejos en sus movimientos en el último tiempo que lo que ha sido el comportamiento del dólar peso con el comportamiento del cobre. Y por lo mismo, uno en el corto plazo, en el día a día, puede que no vea, o sea, puede que un activo incida más que otro en el muy corto plazo. Y quizás, Pablo, tú te refieres a que en los últimos días
el dólar index ha subido mucho en el mundo y el dólar en Chile se ha mantenido más prácticamente estable, ¿cierto? Puede ser eso lo que me comentas, y sí, ha ocurrido así, y precisamente esas situaciones a mí particularmente me parecen muy aprovechables, muy interesantes, muy atractivas para adelantarnos un poco a lo que puede venir en los próximos días. Si el dólar en el mundo está subiendo mucho y en Chile no, algo está ocurriendo, algo raro está ocurriendo. Y les explico por qué. En la última semana, el dólar index subió fuertemente a partir de la gran caída del euro. Pero los commodities no sufrieron una caída importante porque precisamente después de que hablara Mario Draghi, China lanzó un nuevo plan de estímulo monetario en donde bajó las tasas de interés. Entonces se compensaron el alza del dólar con estas tasas de interés más bajas en China y por eso los commodities se mantuvieron muy equilibrados. En cambio, ya hoy día, con algo de rezago, los commodities vuelven a caer, en donde ya deja de ser importante estos estímulos en China y pasa a ser mucho más importante el comportamiento del dólar. Y eso es lo que estamos viendo hoy día, lo que estamos viendo en los últimos días, y por eso yo me atrevería a decir que el dólar en el muy corto plazo en Chile tiene más espacio para seguir subiendo a la medio de una pronta caída de los commodities que debería haber. Así que por ahí estamos de acuerdo, Pablo. Perfecto. Bueno, entonces para resumir esto y dejar una visión de mediano plazo con estos factores más fundamentales, podemos ver que el cobre va a seguir a la baja. Entre oferta y demanda, lo más probable es que la oferta sea mayor que la demanda. Y China es parte importante de esto. China está desacelerándose, va a crecer menos, y por más que tomen medidas de estímulo, van a evitar una desaceleración más pronunciada, y la va a hacer más abordable, más amigable esta desaceleración que vive China. Entonces, en ese sentido, es muy probable ver que el cobre siga en una trayectoria a la baja, quizás no tan fuerte, tan pronunciada como en el último tiempo, pero debería seguir cayendo en la medida que China siga mostrando cifras de crecimiento menores. Se espera el próximo año un crecimiento del 6,3%, quizás sea 6,5%, los chinos les gusta inflar un poquito la cifra, pero de todas formas ese 6,5 es muy inferior al 7 que estamos viviendo hoy día, y eso va en línea con un cobre más bajo. La oferta muy probablemente se va a reducir, varias minas varios proyectos mineros se han frenado y eso va a disminuir la oferta, pero hay límites, conviene seguir produciendo a desmantelar proyectos. Lo que he sostenido en el último tiempo es que Codelco, a pesar de que pierda plata en el futuro por producir y vender el cobre más barato, es imposible que deje de producir, va a seguir manteniendo una plana gruesa y va a preferir seguir funcionando y perder poca plata a dejar de producir. Así que eso tiene ciertos límites. Y por otro lado, el dólar index, la economía de Estados Unidos sigue creciendo, sigue marchando. En ese sentido, es muy probable que las tasas las suban, quizás ya en diciembre podría existir una opción. Yo la opción que manejo es la siguiente, es que va a subir las tasas eventualmente en diciembre, pero va a subirla en diciembre y no la va a volver a subir en marzo, quizás la suba 6 meses más. Entonces, esta alza de tasas va a ser muy gradual, muy amigable desde cierto punto de vista, porque la economía no va bien, las cosas están todavía difíciles, y por lo tanto no hay ninguna necesidad de que la Fed suba las tasas potentes. Así que yo esperaría que eso ocurra y eso va a generar cierta presión al alza del dólar, pero ya no con tanta fuerza como ha sido hasta ahora. Y bueno, Europa va a muy probablemente estimular más la economía a fin de año y lo más probable es que hoy día Japón pueda hacer algún anuncio. Así que hay que estar muy atentos hoy día en la noche qué es lo que va a pasar con Japón, si es que hay algún anuncio de un aumento de estímulos, es lo que el mercado baraja con mayor grado de posibilidades, y si eso llega a ocurrir, el dólar yen podría saltar bastante fuerte en el corto plazo. Hoy día está el dólar yen en torno a 121 y podría subir perfectamente en una situación así, unos 200, 300 pips, que fue un poco lo que ocurrió hace exactamente un año atrás, cuando se lanzó ese plan de estímulos en Japón. Así que hay que estar hoy día atento con
con Japón. Si que se ratifica eso, sería obviamente más alcista para el dólar a nivel global. Y bueno, la economía emergente lo más probable es que sigan presionadas a la baja, los commodities sigan mal y por lo tanto muchas divisas en la región van a seguir débiles, como el real brasileño, el sol peruano, el peso colombiano y por supuesto el peso chileno también. Ok, y pasamos a lo que nunca queremos hablar o es lamentable hablar, pero es necesario decirlo. Ahí tenemos varios titulares que no son muy alentadores de lo que pasa en Chile. Derrumbe en bolsa china. Valdés ve PIB 2016 en 2,75. Muchas declaraciones, muchos comentarios, muchas reformas, muchas cosas en el último tiempo en Chile que tiene consecuencias. Primero, ver qué es lo que viene desde afuera. Y desde afuera, con una caída del cobre, que es muy bajista, tiene una clara correlación con el IPSA. Y el IPSA probablemente no ha caído tanto como ha caído el cobre en el último tiempo. Quizás todavía queda espacio para que el cobre, para que la bolsa siga deteriorada por un tiempo más, porque siempre digo lo siguiente, el cobre sigue siendo el sueldo de Chile en cierta medida, porque los bonos, los sueldos, la utilidad de las empresas mineras chorrean hacia el resto de la economía. No hay que para estar la memoria fresca, la compra enorme de autos que se daba hace algunos años atrás en la zona minera, en el norte particularmente con la entrega de bonos que se daban. Hoy día eso ha cambiado drásticamente y por lo tanto hay un efecto hacia el resto de la economía que tiene implicancias. Y lo más importante quizás este gráfico que está ahí, que es el comportamiento del cobre con el comportamiento del IMACEP. El IMACEP es el índice mensual de actividad económica que muestra el crecimiento de Chile mes a mes. Hoy día se conocieron los indicadores sectoriales en Chile y probablemente tengamos un nuevo IMACEP del mes de septiembre ya, una cifra en torno al 1,5-2%, que ha sido la tónica en el último tiempo. Entonces seguimos muy débiles y esa habilidad va muy en línea también con el comportamiento del cobre. Entonces si el cobre se nos va a $2 en la libra, lo más probable es que el crecimiento económico del próximo año en Chile sea peor aún del que hemos tenido tanto el año pasado como este. Así que por eso es tan importante mirar lo que pasa con el cobre. Y también muy importante lo que les decía anteriormente, sus titulares, la confianza en Chile. La confianza de empresarios y la confianza de consumidores está muy baja. Ha rebotado un poquito en el último tiempo, pero mientras no haya confianza, mientras este indicador esté bajo 50 puntos, no va a haber mayor inversión, no va a haber mayor consumo y por lo tanto los indicadores van a seguir bastante alicaídos. Y llegamos a la TPM, la tasa política monetaria, que se subió en la última reunión 25 puntos base. Ayer Rodrigo Vergara dijo que iba a subir una o dos veces más. Yo creo que van a subir una vez más. Por lo tanto, vamos a quedar con una tasa de 3,5% ahora en noviembre. Y de ahí en adelante, ver qué es lo que pasa en la economía. ¿Y qué es lo que va a pasar en la economía? Lo más probable es que siga débil, siga con bajas tasas de crecimiento. Y no me extrañaría que de aquí a unos 6 meses más el Banco Central, con inflación más controlada, diga, señores, va a haber que volver a estimular la economía porque no logramos repuntar. Si eso llega a ocurrir, sería muy alcista para el dólar en nuestro país. Por lo tanto, hasta ahora, todo lo que hemos hablado son todos factores alcistas para el dólar en Chile. Y cuando hicimos este enigma del dólar, hace algunas semanas atrás, estaba el dólar por ahí por los 6,75. Y eran muy buenos niveles de compra. ¿Por qué? Porque estaba en la parte baja de un rango que se ha mantenido por mucho tiempo, que es entre 6,70 y 710. Yo creo que en el corto plazo el dólar debería seguir subiendo. Estamos en la mitad de ese rango. Y por lo tanto ahora se hace más compleja la decisión. Pero si uno tuviera que tomar una decisión de compra o venta en este caso, todavía sin duda la decisión debería ser de compra y esperar niveles superiores. Acá me hacen alguna pregunta, me dice, ¿la economía de Estados Unidos será que está llegando al límite de crecimiento para que no se produzca una burbuja igual que el año 2008? La verdad que no, la verdad que Estados Unidos ha crecido de manera bastante saludable, no hay situaciones
complejas de desequilibrio en Estados Unidos, el crecimiento no ha sido tan exagerado, no hay señales de inflación, el empleo ha ido mejorando poco a poco. De todas formas, esa mejoría no se compara con los niveles de empleo de antes de la crisis. Todavía quedan muchas heridas por sanar en Estados Unidos, por lo tanto, veo muy difícil el día de que se debilite de manera relevante en Estados Unidos. Lo que le podría afectar a Estados Unidos es un dólar mucho más fuerte. Y por eso, si bien esperaría que el dólar subiera, ya no va a seguir subiendo tan fuerte como lo ha hecho en los últimos años. Y eso lo va a controlar la FED. Es algo que tiene que tener muy presente. Por lo tanto, yo no tengo ninguna duda de que Estados Unidos va a seguir en la senda del crecimiento moderado, leve, pero creciendo al final. Y bueno, los brotes verdes en Chile se anunciaron en algún momento, un ministro que ya no está, hablaba de estos brotes verdes y finalmente no quedó en nada. El crecimiento sigue bajo presión en Chile, lamentablemente en una alta inflación, que por ese motivo el Banco Central de Chile está subiendo las tasas y eso precisamente podría contraer aún más el crecimiento. Por lo tanto, una mala decisión necesaria, el peor de, la menos mala, la decisión que está tomando el Banco Central hoy día, pero eso probablemente cambie en el futuro y se tenga que dar vuelta a la chaqueta en términos bien simples del Banco Central. El gasto fiscal el próximo año también será menos expansivo, por lo tanto tendremos menos crecimiento por ese lado. La reforma sigue su curso, no hay un cambio en el discurso, por lo tanto también el nivel de incertidumbre va a seguir. Por lo tanto, todo esto sumado a un cobre que debería mantener una trayectoria a la baja, el alcista, pero es a la baja, la verdad que no se ve por dónde el crecimiento del próximo año pudiera ser mejor que el de este año. Yo creo que el próximo año fácilmente va a andar más cercano al 1,5 en vez de sobre el 2% que hoy día se espera y que estamos viviendo este año. Yo creo que no hay ninguna señal auspiciosa para pensar que el próximo año el crecimiento va a remontar. Así que en ese contexto, obviamente que el dólar debería seguir presionado. Y los mercados, siempre hay que hablar de ellos, esto es una lámina que siempre me gusta colocar, un poco la irracionalidad del mercado, si se dan cuenta, comienza hablando de Excel, hay unos señores, y se termina hablando de sell, de vender, después todos terminan vendiendo, y después de esa irracionalidad de ventas, hay algunos que dicen goodbye, buy, de comprar, y de ahí todos empiezan a comprar y se genera una ola de compras exagerada. Es así como funcionan los mercados, es con lo que convivimos todos los días, más que criticarlos en el mundo del trading, hay que saber que eso funciona así y hay que tratar de aprovechar la oportunidad de racionalidad que nos entrega el mercado día a día. Y es ahí en donde precisamente estamos nosotros. Bueno, las señales de riesgo, de incertidumbre que están hoy día presentes es que ha aumentado las tasas de financiamiento en todos los países emergentes. Obviamente, a mayor costo del crédito, más presión para las empresas, más presión para la economía, y eso es un factor de riesgo a tener en cuenta. ¿Y por qué sube estas tasas de interés? Porque hay más riesgo. Así que eso claramente es lo que está ocurriendo en el último tiempo y hay que tener cuidado con esa situación. Y otra cosa que hay que mirar muy de cerca, hace algunos días atrás tuve una conferencia con otros analistas que miran el dólar también, y un punto en que coincidimos todos era precisamente que los riesgos de Brasil son muy importantes. Y si Brasil comienza a pasar mucho más mal de lo que nos está pasando ahora, puede ser un factor de riesgo importante para la región, para las inversiones, para las monedas, etcétera. Así que hay que ver muy bien qué es lo que pasa con el Bovespa, la bolsa que estamos viendo ahí, que llegó a un piso muy importante que logró aguantar, y también obviamente qué es lo que pasa con el conjunto de mercados emergentes que también están en una trayectoria a la baja. Así que hay riesgos presentes en el mercado y todos esos riesgos, lo más probable es que también, si se desencadenan, podrían hacer subir al dólar sin duda. Otras preguntas que me hacen acá. ¿Hasta cuándo podría subir el dólar? Esa, aguantémonos un poquito, eso para el final. Y Pablo me dice, en el evento de que el Banco Central de Japón no acentúe o profundice los estímulos monetarios, el yen se iría al alza, sí, probablemente decepcionaría un poco eso que se espera para hoy, pero podría hacer caer al dólar yen a niveles de soporte, niveles que estuvo hace algunos días atrás, no debería desplomarse.
debería caer en forma más bien moderada. Bueno, ya son 65 los asistentes, llegaron algunos un poquito atrasados, muchos asistentes, así que contento de que estén todos interesados con lo que está pasando con el dólar peso. Y como ya llegamos hacia el final y ya están todos instalados en su escritorio escuchando este webinar, hablamos de las perspectivas, hablamos de finalmente cómo esto lo materializamos en números, cuáles podrían ser los niveles que alcanzaría el dólar en los próximos meses. Hoy en día el dólar está ahí por los 6,91, 6,92. Está en la mitad de ese rango entre 6,70 y 710. Por lo tanto, hoy día, si ustedes me preguntan qué hacer, yo no haría nada, porque generalmente cuando estamos en la mitad de un rango es un caro serio. Me gustaría y me gustaba comprar mucho, en torno a 6,70, 6,75. Me gustaba, pero me gustaba un poquito menos comprar entre 6,80 y 6,85. Hoy día, ojalá ya todos hayan hecho caso a esa recomendación y estén todos comprados disfrutando que está subiendo. Y si es que están comprados, deberían mantener y esperar que siga subiendo el dólar a niveles cercanos a los 700 y eventualmente los 708. Yo esperaría que el dólar siga subiendo. ¿De qué va a depender? De cuánto más caiga el cobre y de cuánto más sube el dólar index. Esas son las claves en el corto plazo. Y también la próxima semana vamos a ver inflación y vamos a ver IMASEC. Por lo tanto, también esas dos cifras son muy importantes para ver qué es lo que hará en el futuro el Banco Central de Chile. Quizás si ahora rompe este techito que está en torno a los 6,93, 6,94, podría tener un impulso adicional y quedar el camino despejado para ir a buscar los 705, 708. Así que yo seguiría estando comprado sin duda en el dólar en el corto plazo. Y desde el punto de vista estrictamente técnico, tenemos acá una amplitud de 38 pesos entre los 670 y los 708. Si es que este canal lateral, del último tiempo se logra romper y logra traspasar los 708 en algún minuto, va a ser eso por factores fundamentales que estarán ocurriendo en el mundo, como por ejemplo un alza de tasas de la Fed, por ejemplo, una caída a niveles de $2 en la línea del cobre, por ejemplo, cifras de crecimiento en Chile que vuelvan a niveles cercanos al cero. Si todo eso empieza a ocurrir y se conjuga ese panorama, que yo creo que es posible que se dé en las próximas semanas, próximos meses, el dólar rompería los 708, 710. Y si eso llega a ocurrir, podríamos volver a niveles de 750, 760 pesos, que son los niveles que alcanzó el dólar en Chile en el año 2002, 2003, 2002 particularmente. Por lo tanto, no me parecería raro que el dólar llegue en los próximos meses, primer semestre del próximo año, a estos niveles. Para ser más prudente, yo esperaría que el dólar llegara a 7.30, 7.40 y enciendo alarmas por un exceso de alza de tipo de cambio. Quizás con eso ya uno podría quedarse tranquilo, pero no descartaría que siga subiendo un poco más incluso. Todo indica que el dólar debería seguir subiendo y lo importante en esto es siempre entrar a buenos precios. Ok, por tanto, la pregunta que me decían hasta cuándo podría subir el dólar, yo creo que tiene para subir bastante, en principio hasta 708, 705, 708, ahí tomar utilidades, y si llega a romper los 708, 710, volver a entrar y quedarse ahí por un alza adicional que puede ser muy rápida, muy fuerte, de a lo menos 10, 15 pesos en pocos días. Si sube el dólar, ¿hasta dónde puede caer el oro? Me dicen por acá. Sí, está subiendo alto el dólar en el mundo y probablemente el oro vuelva a caer. Está cayendo ya un poco. Yo creo que tiene harto espacio para caer el oro. No hace más sentido que el oro caiga bastante más de lo que se podría recuperar o lo que ya se recuperó en el último tiempo. Pero a niveles claros, no te lo podría decir. El PMI en China viene el fin de semana, así es, así que si sale malo el PMI en China el fin de semana, obviamente que el lunes podríamos aparecer con un dólar más alto. Generalmente se anticipa el mercado lo que hace el PMI, me parece medio raro que se anticipe siempre.
quizá haya alguna filtración por ahí, no sería extraño ocurrir, así que lo más probable es que como venga el PMI de China el fin de semana, ya lo veamos mañana materializado en el precio del cobre. ¿Ya? Así que bueno, para finalizar y concluir, tenemos un escenario externo que es muy bajista para el cobre y por lo tanto lo que está ahí entre paréntesis es la visión de esa caída del cobre para el dólar. Y para el dólar es alcista, es positiva. El comportamiento del dólar a nivel mundial es alcista y por lo tanto también es alcista para el dólar en Chile. El crecimiento de Chile es débil, seguirá siendo débil, por lo tanto también es alcista para el tipo de cambio. Lo único que puede aminorar un poco esta alza es lo que está pasando con la inflación y con la PPM, que esos son factores bajistas para el dólar, pero son más bien puntuales, porque las alzas de tasa en Chile van a ser solamente 2 o 3, como lo dijo Rodrigo Vergara ayer. Y si tuviéramos riesgos en el mundo, los emergentes particularmente, deberíamos tener más volatilidad y eso debería hacer subir al dólar también. Señores, 40 minutos de webinar. Hemos hablado de lo que pasa con el dólar, lo que podría pasar y niveles a los cuales podría alcanzar. Espero haya sido claro, espero le haya gustado la presentación y respondo las últimas preguntas. Hay buenos precios hoy para entrar, pero si el alza del dólar demora mucho, el costo del trading vía swap le resta atractivo, absolutamente. Por eso siempre hay que comprar a buenos precios para no tener que aguantar mucho. Acá es muy importante el alza que uno puede recibir, en este caso los que están comprados, y el tiempo que se demora en llegar. Por lo tanto, claro, si estamos en la mitad del rango puede no ser muy atractivo en este minuto, pero si ya están comprados, como les dije, mejor mantener y esperar ese impulso extra que podría darse. Y en cuanto recomiendo comprar el dólar yen, me gustaba harto comprar el dólar yen en torno a los 120, 120, 30, que fueron los niveles que se alcanzaron ayer prácticamente. Debería subirlo bastante. Yo igual, si me la tuviera que jugar, yo preferiría estar en el dólar yen comprado respecto a lo que pueda pasar hoy día en la noche. Es decir, si las cosas salen mal, podríamos colocar un stop loss o por último aumentar una pérdida que no debería ser tan relevante. Un stop loss bajo 120 sin duda que debería estar, pero las posibilidades son a que hoy en día, hoy en la noche, haya más estímulos. Puede que no, pero si es que hay, es mejor estar adentro y ganarse un buen movimiento que quiera usted. Ya señores, un gusto, me despido y será hasta la próxima. Espero que la próxima sea por ahí por 2 semanas más, 3 semanas más, en donde estaremos tocando otro tema de coyuntura, de economía o de análisis técnico para ver alguna estrategia o alguna metodología interesante para ustedes. Un gusto, un placer, espero les sirva y estamos en contacto. Que tengan buen día, buen trading. Chao, chao.